Masi es politólogo de la UBA y coordinador de Relaciones Gubernamentales de Argentinos por la Educación, una organización que hace años viene poniendo números sobre la mesa para entender qué está pasando con la educación de Argentina. Vamos a repasar cómo llega hoy un chico o chica desde que arranca la primaria hasta que termina la secundaria. Y bueno, qué fue mejorando, qué fue empeorando y hacia dónde queremos apuntar, ¿no? Que todo esto nos sirva para ver hacia dónde vamos. Así que bienvenido, Masi, un gusto tenerte acá y recibirte, capo de la vida. Buenas, ¿cómo están? Un gustazo. Masi, primero gracias por hacerte el tiempo. Nos costó coordinar, era como... Es difícil. Es Bueno, difícil. pudimos. No se me dio. Lamentablemente. Es increíble, pero no se me da. Bueno, Masi, carrerón, politólogo de la UBA y estás trabajando en Argentinos por la Educación ¿hace cuánto? Y ya 2 años y medio. 2 años y medio. ¿Querés contar bien qué es lo que hacen? Cuento, no hay ningún problema. Argentinos por la Educación es una ONG, una organización de la sociedad civil, que lo que intenta hacer es mejorar la educación en Argentina, que no es poca tarea, a través de datos, acuerdos, campañas, generar conversación pública, tener espacios para charlar de educación que no abundan, así que se agradece el espacio. Así que un poquito lo que intentamos es promover la agenda educativa, que se hable de educación, que se generen datos educativos y además que esos datos educativos impacten en políticas públicas específicamente. Así que ese es un poquito el trabajo que hace ya 10 años Argentinos. Excelente. 10 años. Un tiempito. Y ustedes abarcan todos los niveles educativos. Sí, o sea, nos enfocamos más que nada en los niveles obligatorios, que es inicial, primario, secundaria. Tenemos informes sobre nivel superior, sobre universidades también, pero un poco lo que entendemos es que hay mucha voz pública vinculada al tema universidades, que me parece importante que eso suceda, pero se suele hablar mucho menos de los niveles obligatorios. En general, bueno, lo vimos, digamos, en estos últimos años con la ley de financiamiento universitario, que salió mucha gente, que por suerte hay una demanda activa por ese tema y que me parece súper valioso, pero desde Argentinos identificamos que tal vez hablamos un poco menos de lo que pasa en los niveles obligatorios, lo que pasa en primaria, lo que pasa en secundaria, en el jardín también, así que ponemos un poco el foco ahí. Sí, es algo que se renota. De hecho, a nosotros nos ha pasado acá que más de una vez hemos querido hablar un poco sobre cosas que escuchamos de cómo están los pibes en el colegio, cómo es el sistema ahora, qué sé yo, y un nivel de desinformación total, porque claro, uno se aleja de esa etapa de la vida, y si por ahí no tenés algún hermano, hijo o algún pariente cercano que está atravesando esa etapa, no tenés ni puta idea de lo que está pasando, y mucho menos, bueno, o sea, ustedes se encargan a nivel nacional de evaluar eso, digo, uno quizás puede tener idea de Buenos Aires, pero Argentina es muy grande. Total. Y me imagino que los números varían mucho según la provincia. Sí, total. Nosotros analizamos todo el país, todas las provincias. El sistema educativo además tiene la particularidad de ser un sistema federal donde lo que hace cada una de las provincias influye mucho, porque desde los 90 que se hizo el traspaso, digamos, de lo que sería la gestión escolar, para ponerlo en términos simples, las escuelas, los salarios los pagan las provincias. Entonces hacemos un análisis de todas las provincias, de cómo es el promedio a nivel nacional. Y la verdad que en líneas generales, yo creo que lo que vemos un poco todos y lo que nosotros intentamos aportar un poco de luz y datos con esos temas, es que hay una degradación en el sistema educativo. Tenemos vaso medio lleno y vaso medio vacío, que si quieren ahora charlamos un poco, porque también hay algunas cosas y que son las que menos salen a veces las buenas noticias educativas, pero en general tenemos muchos problemas y de Argentinos por la Educación lo que queremos a veces es poner esos temas sobre la mesa, porque como vos bien decías, todos tenemos algún chico que está transitando la educación pública, que está en primaria, que está en secundaria, que está en el nivel inicial, y creo que vemos una degradación en ese sentido, pero también nos acostumbramos un poco a veces. Entonces, parte de lo que queremos hacer de Argentinos por la Educación es, primero, ponerle un número a eso, ponerles datos, porque nos parece que siempre está bueno trabajar con datos sobre la mesa, que la política, que es difícil, pero intente trabajar con datos, con evidencia para generar política pública, y a partir de generar eso, bueno, nada, que podamos tener, ojalá el día de mañana, una educación mejor. Claro, sí, también ahí lo que te puedo sumar es que uno siempre piensa en el tema del desarrollo, en que, bueno, todo arranca en la educación, que tienen que los padres, que esto, que lo otro, pero claro, es verdad, o sea, uno ve normalmente estas cuestiones de que en la universidad hay mucha más información, también porque hay gente que es más grande, más formada y que quizá puede tener la posibilidad de hacer sus propios análisis, pero un pibe que va al colegio y no sabe si está bien o mal la materia que le están dando, nada, es como arrancar por la base, digamos, y está zarpado que lo puedan hacer, y sobre todo con datos, con información, porque si es como decís, hablan más de las universidades, no hay nadie, o sí debe haber, pero digo, no se le da tanto énfasis, así, che, bueno,
a qué edad aprenden a leer. Por Total, poner total. ejemplo. Sí, 100%. No, y además creo que hay un tema ahí que tiene mucho sentido porque, bueno, los chicos cuando están transitando es difícil que puedan ponerle la voz a qué es lo que le está sucediendo. En general se habla más desde las familias tal vez, pero bueno, también hay una crisis generalizada muchas veces en un montón de aspectos, entonces es difícil. Entonces intentamos eso, ponerle un poco de datos a la discusión, que si quieren ahora charlamos sobre algunos de ellos, sobre los temas que identificamos en argentinos, para intentar mejorarlo. Así que sí, esa es Yo la tarea. ahí te voy a hacer una consulta. Las que quieras. No sé si vos elegís hacerlo como a nivel personal, según lo que vos ves, o por ahí más lo que se da en tu trabajo, pero ¿cuál es el problema más grande que hoy podés identificar en cuanto a la educación en Argentina? Tengo respuesta para eso. Yo creo que hay varios problemas. Si tengo que concentrarme, creo que hay como 3 cuestiones que son medio fundamentales. La primera de todas es los aprendizajes, que nosotros le llamamos aprendizajes fundamentales. ¿Qué quiere decir esto? Calidad educativa. ¿Qué fue lo que se fue perdiendo en el último tiempo? El vaso medio vacío que decíamos antes es que en lengua, en matemática, en lo que los chicos aprenden, que es como la promesa fundamental de la escuela. Digo, ¿para qué va uno a la escuela? Por un montón de cosas, pero en esencia para aprender. Digo, ¿no? Como para poder formarse, para contar con herramientas básicas que te permitan en tu futuro desarrollarte. Obviamente después hay toda una cuestión social, lo social, a la disciplina también, que es muy importante. Pero digo, esa promesa es una promesa que yo creo que en el último tiempo se viene incumpliendo. Podemos citar un montón de datos, pero tenemos a 1 de cada 2 chicos en Argentina en tercer grado con problemas de comprensión lectora. Y digo, los chicos tendrían que salir de la primaria aprendiendo a leer y a escribir. No sucede. Eso es Y es tremendo. un 50%. Sí, la mitad de los chicos. Aparte, no Prácticamente la mitad de los sé, más o menos nosotros que tenemos la misma edad, yo me acuerdo de haber aprendido a leer en el jardín. No porque te lo enseñaran, sino porque también como que tenías mucho más, no sé, motivación, me sale la palabra, no sé si es esa. Y hoy en día yo soy docente, veo que no está incluido como en primer año, no es parte de los contenidos básicos enseñar a leer. Y yo digo, primer año no, primer grado. Eso también fue cambiando y es no sé, Sí, está es mal. fundamental. Nosotros siempre con alfabetización insistimos mucho. De hecho, Argentinos por la Educación ya lanzó con 3 campañas que son como momentos donde intentamos que esto salga a la luz, que haya, digamos, voces hablando de este tema, generar incluso interacciones, logramos que sea trending topic, digamos, cada año ese tema, porque decimos eso, que es la madre de los aprendizajes. Un chico que no sabe o que no aprende o que no puede comprender a leer, porque hay términos un poco especiales en el ámbito educativo, es difícil después que pueda desarrollar el resto de los conocimientos. Entonces, eso es fundamental, a la par matemática. Yo soy politólogo igual acá, así que no quiero parecer un cara dura hablando de las dificultades de matemática. Bueno, no, te vamos a hacer un desde la test. secundaria. Escúchame, ¿cuánto es? 7 Bueno, por pero 7, ¿viste? tengo- La tabla del 7 siempre fue re difícil. Ahí que me parece un dato que es algo simple, digamos, pero por ejemplo que nosotros sacamos en uno de los informes el año pasado, que cuando vamos a ver, por ejemplo, chicos de 15 años, según las pruebas PISA, cuántos de los chicos pueden resolver una regla de 3 simple, chicos que ya están transitando la secundaria, no los quiero meter en aprieto a ver si saben o no lo saben, Sí, es por difícil, favor. no. Pero tenemos solamente a 1 de cada 4 chicos pudiendo resolver una regla de 3 simple, y es algo medio elemental, no estamos hablando de hacer Aparte, inferencias viste matemáticas. Claro. que muchas veces pasa esto y es tipo la cuadrática, ¿para qué la quiero en mi vida? Todavía no sé, pero la regla de 3 simple la usás para todo. En el día a día como adulto, no sé, yo la uso para ver cuánto aumentó la nafta, qué sé yo, no sé. Total. Son esos conocimientos medio elementales. Y bueno, en Argentina, entonces yo creo que hay una degradación muy grande, principalmente vinculada a la calidad educativa. Entonces, ese es uno de los problemas que venimos identificando. Tal vez el vaso medio lleno de eso es que aumentamos y mejoramos la cobertura en los últimos 30 años, para poner un número. Eso quiere decir que cada vez hay más chicos dentro de la escuela, que ahí habría que hacer algunos doble clic, pero como para dar Claro. una gran, digamos, un gran paréntesis, me parece que eso es algo bueno. Eso Agarrarnos estamos de hablando algo. siempre de primaria. Estamos hablando de primaria y de secundaria. Ah, ok. Y también te diría del nivel inicial. Cuando uno ve los números de cobertura, vemos que en primaria es casi universal, en secundaria bastante, se redujo mucho el abandono, se redujo la Sí. repitencia también. Bien. Esos me parece que son datos buenos. Me parece que el problema y la contracara de eso es que perdimos en calidad, o sea que el problema que es ahora ya no se los puede chicos repetir. siguen pero no están aprendiendo, digamos. Bueno, ahí hay un tema que si quieren ahora charlamos sobre el tema del régimen académico y demás, porque tiene un fundamento eso. El problema es que llegamos también hacia una anomia, que es como, bueno, no hay una norma que termine regulando del todo y termina pasando algo que es como el peor de los dos mundos. Tal vez los chicos pasan pero no aprenden, entonces es medio complicado que eso se genere, pero bueno, yo creo que ese es uno de los principales puntos. Si me preguntás qué hay que transformar en Argentina, bueno, mejorar la calidad educativa es uno de esos temas. Después hay varios más, hay algunos vinculados, o por lo menos nosotros identificamos ahora en el último tiempo un tema vinculado al tiempo escolar.
para ponerlo simple, el ausentismo estudiantil. O sea, están faltando, es un fenómeno medio después de la pandemia que se viene aumentando. Nosotros vemos que esto sucedía en secundaria, ahora empieza a pasar en primaria. Por eso decía antes que cuando hablábamos de cobertura, es cierto que tenemos a los chicos dentro de la escuela, pero hay que ver cómo los tenemos dentro de la escuela, si los chicos están aprendiendo, si los chicos están yendo, porque una cosa es que esté regularizado y otra cosa es que vaya. Porque para citar un dato ahí, tenemos a los chicos, digamos, por ejemplo, en Argentina faltando más o menos en primaria un mes al año completo, que son casi 30 días, que si uno lo lleva a todo el ciclo obligatorio de primaria es como si pierden un año completo durante la primaria. Bueno, eso es un dato que me parece que es un poco alarmante y que es un número que viene creciendo después de la pandemia. Hay un fenómeno ahí después de la pandemia en la vuelta a clases que nos trae este otro nuevo problema que tenemos en el sistema educativo. Sí, yo como docente lo que veo también, igual yo soy de secundaria, pero Ajá. veo también mucho, que fue a raíz de la pandemia, mucha situación psicológica, psiquiátrica, chicos en esa situación que no van a la escuela por estos problemas, y yo digo, ¿cómo nos tocó la pandemia? Porque viene a raíz de eso. Y muchas veces mucha intervención, porque en este caso no sé muy bien cuál es la entidad del Mercedes, pero hay mucha intervención, como yéndolos a buscar a las casas, ver por qué faltan, y se repite en ambos ámbitos. Yo trabajo en público y privado, e incluso lo veo más en privado que en público a veces. Sí, es un alarmante. tema, bueno, salud mental, convivencia escolar, bullying, digo, son todas cosas que hemos escuchado, que sin duda son parte del problema. Y yo creo que le suma esto que vos decías recién, por ejemplo, que sucede en las jurisdicciones, cómo van a buscar a los chicos. Ahí creo que hay un tema que es medio elemental y nos pasa siempre en todas las cuestiones vinculadas a las políticas públicas, al Estado, que es medio aburrido el tema, pero que igual lo traigo porque me parece importante, que es como los sistemas de información con los que cuentan las provincias. Pasa muchas veces que este dato que yo citaba no está nominalizado, muchas veces las jurisdicciones no saben si el chico falta, por qué falta, no tienen esos datos que nosotros medio que siempre insistimos, y más trayendo siempre datos a la conversación, que lo que no medís es muy difícil mejorarlo, que no les es un seguimiento es difícil, y no tenemos mucho sistema de información en Argentina, mucho menos algunas jurisdicciones, hay algunas que avanzan, otras que no, para poder hacer esa tarea, es decir, tenés un tablero donde puedas ver por qué están faltando los chicos, quién está faltando, dónde, qué políticas estás implementando para mejorar eso. Bueno, eso es algo en lo que tenemos que mejorar mucho en Argentina, y creo que es otro de los problemas que uno identifica cuando empieza a ver el sistema educativo a fondo, ¿no? Y digamos que los chicos también llegan al secundario, llegan al nivel secundario sin estar como preparados, por así decirlo. ¿Y en qué se mide ese preparados? Como que estén completos, no sé, vos decís, bueno, este chico está preparado para comenzar la secundaria y este chico no. Sí, está buena la pregunta. De hecho, ahí nosotros tenemos un dato que creo que lo citabas un poco hace un ratito. En Argentina hay un índice que nosotros le llamamos índice de resultados escolares, que lo armamos de Argentinos por la Educación, donde lo que medimos es cuántos chicos que arrancan la primaria llegan al final de la secundaria en lo que nosotros llamamos tiempo y forma. Tiempo es sin repetir, sin abandonar, y forma es con los conocimientos mínimos y elementales en dos materias, en lengua y en matemática. No somos muy exigentes, es como, bueno, dos cositas muy Geografía elementales. no te pido. Bueno, Química, olvídate. Total. Es como, bueno, en esos aprendizajes fundamentales, ¿cómo estamos? Cuando vamos a ver, y ese índice lo hicimos por primera vez hace 4 años, eran solamente 16 de cada 100 chicos que llegaban al final de la secundaria en tiempo y en forma. Hace 2 años lo hicimos, eran 13, lo hicimos el año pasado y son 10 chicos. O sea que venimos, no solo la foto es mala, sino que la película también es un poco Tremendo. mala. No, es tremendo. Es duro, es Para uno de mí, los no datos sé, que para mí es más alarmante del sistema. Si yo pienso en mi promo, por así decirlo, y en mi escuela, creo que fuimos más, no sé, de 30 alumnos, 27 habremos terminado en tiempo y forma, como nada que ver, y no me recibí hace tanto. Perdón que interrumpa, pero acá en el chat están muy interesados haciendo muchas preguntas. Qué bueno. Y por aquí preguntan qué datos hay de adultos que no estén alfabetizados. ¿Ustedes ese dato lo tienen? Sí, está. Nosotros, de hecho, hicimos un informe el año pasado, no lo recuerdo exacto, pero sí de terminalidad extendida, que son esos programas en los cuales se termina la secundaria. Es cierto que el dato es mucho más grave a nivel primario. Cuando van subiendo, que es lo lógico, digamos, si se quedan en el sistema educativo, van mejorando. De hecho, cuando vos llegás a sexto grado, ese número es un poquito mejor. Hace poquito tuvimos pruebas, que responde un poco también la pregunta que vos decías antes. En Argentina tenemos pruebas a aprender, que son como unas pruebas estandarizadas que se le toman a todos los chicos en el país. Se hacen algunas selecciones, a veces en muestral, a veces en sal, pero tenemos como esos datos que nos permiten ver cómo les está yendo a los chicos, principalmente en estas materias, en lengua y matemática. Entonces podemos evaluar comprensión lectora, podemos evaluar de qué manera, porque hay como distintas formas, si se está en el nivel inicial, avanzado. Bueno, hay distintas formas de tener herramientas de medición, que eso para mí es algo a valorar. Antes decía, no tenemos información, bueno, por lo menos tenemos pruebas. Bien. Que eso me parece importante. ¿Esos datos quedan para ustedes o lo comparten en las escuelas? No, nosotros siempre trabajamos con datos públicos, o sea, hay un montón de datos públicos. Lo que pasa es que muchas veces se procesan poco esos datos, se ponen poco sobre la mesa, y de hecho de Argentinos por la Educación
educación parte también es como una línea institucional, es generar transparencia. Entonces, siempre que sacamos un informe lo hacemos utilizando datos públicos, no es que utilizamos datos propios o que utilizamos datos que son solo para nosotros. De hecho, cuando hacemos pedidos de información, que hay una ley de acceso a información pública, digamos, hacemos los pedidos para que esos datos estén disponibles para quien quiera usarlos, no solo para Argentinos por la Educación, porque nos parece que tiene que ser un poco de todos esa información. Así que, por suerte, tenemos información pública. Muchas veces no la que nosotros quisiéramos. Tenemos alguna información o no con el tiempo que quisiéramos hacerlo. A veces tenemos una foto en el año, lo que hablaba antes de los sistemas. Para ponerlos en términos simples, como que vos no tenés una historia clínica del chico. Muchas veces las jurisdicciones, las escuelas mismas, no tienen la historia clínica del chico de dónde viene, cuál es la situación en la que está, cómo le fue el año pasado. Esa historia clínica se va perdiendo, a veces lo tiene una jurisdicción y otra jurisdicción no, y eso te permite tener menos herramientas para hacer política pública. Es decir, si vos sos el ministro de Educación de la provincia de Santa Fe, muchas veces, o incluso si sos director de la escuela, a veces pasa, no tenés la información de ese chico, si venía de otra escuela, cómo venía, cómo le viene yendo. Bueno, esa información es importante porque te permite a vos decir qué políticas remediales tenés que tomar para, por ejemplo, si un chico llega sin alfabetizarse a la secundaria, bueno, qué política tenés que tomar para hacer política remedial con eso. Nada, es un insumo fundamental para la política de información. O sea, si hay alguien que tiene que tomar decisiones y ese alguien no tiene la información que Estamos necesita, complicados. está al horno. Total. Y después lo otro, esto que hablas de los datos y demás, en una era tan tecnológica, donde a veces con un poco de onda y un Excel podrías tener un montón de información que se puede transmitir en tiempo real de una base de datos nacional, no sé, pensando. Total. Digo, qué loco que las autoridades y todo tienen un tema tan central como es la educación, que es de cara también al desarrollo del país, no es que estamos hablando de alguien de que si te gusta o no, otra temática, digamos, pero es algo fundamental, es como decir, aprender a leer y a sumar. Total. No, y cuando uno empieza a meterse, que es lo que nos pasa a argentinos, empezás a entender la complejidad del tema. A veces hay de todo, digamos, hay desde cuestiones técnicas hasta cuestiones políticas, hasta cuestiones de interés. Incluso pasa que hay jurisdicciones que tienen toda la intención, pero después es difícil que esa información te llegue. Tenemos un sistema que está acostumbrado, por ejemplo, a tomar asistencia, ¿no? A cualquiera que fuimos o transitamos la primaria estamos acostumbrados a que nos tomen, pero muchas veces eso se toma en un papel, que no está el hábito de poder hacerlo en un sistema. Cuando viene el sistema a veces hay resistencias. Yo creo que le pasa muchas veces con el sistema educativo en general, es que es un sistema muy de defensa del status quo, por decirlo de alguna manera. Entonces cuesta mucho generar transformaciones, cuesta mucho generar cambios, y a veces se entiende, digo, porque a veces hay cambios que vienen para intentar que las cosas no sean tan buenas, pero me parece que dada la situación que tenemos, la degradación general que vemos en el sistema educativo, tenemos que hacer cosas, no podemos quedarnos medio de brazos cruzados, y me parece que nosotros invitamos mucho y alentamos siempre, incluso en las conversaciones con la política, a empujarlos a que eso se haga para mejorarlo, digamos, ¿no? Yo quiero retomar un poco el dato que 10 de cada 100 estudiantes terminan el secundario en tiempo y forma. Habías dicho que, bueno, una de las cosas que se tenían en cuenta era como el conocimiento básico de lengua y matemática, dijiste. Correcto. ¿Hay algo más o es solo eso? Nosotros en ese índice analizamos, por un lado, esa parte, que son los aprendizajes fundamentales, y por otro lado, lo que hablamos antes de la repitencia, o si se quiere de alguna manera, del abandono, ¿no? Y ahí entra lo que decía un poco antes de ese vaso medio lleno y un vaso medio vacío. Cuando vos ves qué te tira abajo ese índice, es el tema de los aprendizajes fundamentales. Si me pongo muy aburrido, si medio técnico, me avisan. No, Dale. okay. Pero digo, como esa parte, como la parte de los aprendizajes fundamentales, es lo que te tira abajo el índice. En lo otro, venimos medianamente bien, digamos. Se redujo el abandono, los chicos no abandonan tanto la escuela, a pesar de este problema que decíamos ahora que tenemos de intermitencia, que es Claro. no abandona, pero capaz que te falta Están, 30 días al están año. anotados, pero no van. Exacto, Y ese tipo también de esto, problemas. por ejemplo, de que no repite porque ya no se puede repetir, pero entonces tenés un alumno que, está yendo a la escuela, pero en realidad está cursando primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de repente, porque el régimen académico de ahora lo que hace es que no repitas, sino que recurses la materia. Entonces capaz que estás en sexto año de secundaria recursando matemática de segundo, con chicos de 13 años y vos tenés 18, porque en algún momento repetiste. Para mí hay un... Sí, el cambio de régimen académico en Provincia de Buenos Aires es un temón. De hecho, hablábamos antes con el Vago acá que es difícil también, y nosotros como que intentamos ser muy cautos en hablar de cosas cuando tenemos información. Obviamente que nos juntamos con un montón de actores, así como vos contás esto, nos cuentan un montón de docentes la misma situación, directivos, incluso también desde las gestiones escolares hay como una cosa de ponerlo en duda. Planteo un cortito, digamos, pero que algo de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires es esto: se cambió el régimen académico, no hay repitencia, hay otra forma distinta de hacer un seguimiento a la trayectoria. Lo que creo es que se generó con una buena intención, tal vez, porque
hay mucha academia hablando de que el tema de la repitencia no sirve. Y eso es cierto, en algún sentido. Un chico que repite es muy difícil que después pueda tener continuidad pedagógica. Es como que queda medio caído del sistema, vamos a ponerlo en esos términos. Ahora bien, la solución que tal vez se propone a eso no puede ser una solución que deje una normativa un poco libre, que termine siendo una cosa donde no se entiende si el chico avanza o no avanza, cómo también los docentes, que son muchos de los que a veces recibimos quejas, se adaptan a esa lógica, porque también es lo que decías vos, tenés un chico en el aula que es de cuarto y otro chico del aula que es de primero, entonces se desordena mucho, y ahí yo creo que entra algo de que me parece que es un punto fundamental de qué hay que hacer con la educación, ordenarla, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, me parece. Sí, yo esto es como bastante, no sé si la palabra es íntimo, pero bueno, personal, porque me sucede a mí, pero los chicos lo que hacen es intensificar, y los que les va bien están profundizando. Entonces, yo por ejemplo en las últimas semanas de la escuela antes del receso de invierno, tenía chicos que vieron algo que les fue bien en marzo, después lo volvieron a ver que les fue bien, o sea, lo estaban ahí paspando mosca, porque yo explicando todo esto para los que tenían que intensificar, y ellos básicamente como escuchando de vuelta lo que ya vieron y les fue bien, y yo me preguntan, ¿y esto lo tenemos que copiar? Y sí, por favor, cópienlo, porque los tengo que poner a hacer algo, porque en realidad en aulas muy grandes, porque si son poquitos más o menos vos podés acomodarte, pero en un aula de 45 alumnos, o sea, no hay forma de que yo sea dos personas explicando dos cosas diferentes, es muy difícil avanzar, seguramente esto lo escuchas todos los días, ¿no? Pero ya que tengo la voz, no está bien. No, y también ahí yo lo que pienso es que en el colegio y en esa edad, digo, edades entre, no sé, 13 y 16 ya es una diferencia completa, es abismal, o sea, de tener de compañero a una persona de 17 y tener a otro compañero de 13 años en un mismo aula con una persona, claro, o sea, me imagino que es difícil hasta en una familia grande, digamos, tener esa edad. Imagínate en un aula con 30 pibes, y sobre todo depende en qué zona, no es un colegio acá en Mercedes que en el medio de La Matanza, ¿me entendés? Y si bien tampoco... yo aparte estoy hablando de instituciones privadas, claro, ni siquiera me atrevo a hablar de la pública. Son un poco mejor y todo, pero en definitiva el modelo es el mismo. Sí, no, e incluso para rebatirte un poco el ultimato, la degradación es tal que a los chicos... Yo siempre cito este dato porque y correlaciona mucho en general escuela privada, que la privada en Argentina, primero hay que decirlo, es muy poca. O sea, tenemos mucha escuela o pública o escuela con subvención, digamos, claro, ¿no? Y eso también me parece importante porque ahí hay parte del Estado poniendo una plata para ver cómo funciona la educación. Privada es muy, muy poquita. Y lo que vemos con los datos es que incluso, digo, porque también a veces uno podría decir, bueno, el problema es una cuestión solamente de desigualdad, que sin dudas la hay cuando uno lo ve, se asocia a las provincias más ricas les va mejor que a las provincias más pobres. Lo mismo con la escuela privada, suele haber chicos de mayor nivel adquisitivo, entonces también hay una cuestión vinculada al aprendizaje, por ejemplo, ahí. Pero nosotros comparamos, por ejemplo, regionalmente, para no comparar peras con manzanas, comparás cómo le va, por ejemplo, a los chicos de la media de Brasil con Argentina, y vos ves que al chico más rico de Argentina le va como al chico de la media de Brasil. Entonces, el problema ya es tan grande que no solamente está afectando a los chicos de menor nivel socioeconómico, sino que también, incluso en la formación de nuestras elites, estamos viendo un problema. Y eso también es un problema, digamos, para de fondo. Claro, para los países, digamos. Tener una elite que no está tan bien formada también es un problema, digo. Y lo traigo porque a veces terminamos cayendo en el lugar común, que es cierto también, digo, de, bueno, tenemos un problema de que nos va a vincular con la pobreza, ¿no? Y también lo traemos mucho a este dato porque si no pareciera que en Argentina, si resolvemos la pobreza, resolvemos los problemas educativos. Claro. Y cuando vos ves cómo le va al resto de países de la región, cómo le va a Chile, a Uruguay, a Perú, a, no sé, Brasil, por ejemplo, para citar algunos casos, vos ves que con los mismos problemas que nosotros, probablemente en muchos de los casos, en términos de aprendizaje les está yendo mejor. Como que Argentina, cuando vos ves, usando pruebas internacionales, cómo le iba a fines de los 90, para traer un dato un poco atrás. Por ejemplo, lengua, que estaba segunda abajo de Cuba, y cómo le está yendo ahora, que estamos por debajo de mitad de tabla, bueno, debajo de países como Nicaragua, El Salvador, Honduras, ves parte del problema que tiene que ver no solo con las cuestiones asociadas a lo económico, sino también a qué estamos haciendo de la política educativa. Che, y hablando de esto de que decías que las escuelas es verdad son subvencionadas y demás, hay una ley de inversión pública, educativa, ustedes están al tanto de eso, se respeta, saben en qué se invierte, ¿crees personalmente que está bien invertido? ¿Qué puedes decir de eso? Es una buena pregunta. El tema de financiamiento. Tema de financiamiento, nosotros teníamos hasta hace unos años la ley de financiamiento educativo, que también está dentro de la ley de educación nacional, que es esta famosa ley del 6%, digamos que vos tenés que invertir el 6% del PBI en Argentina. Bien. Voy a traer un poco de polémica a la mesa para traer como...
intentar no politizar tanto el tema, sino decir, bueno, esto es un problema que a veces excede a las gestiones políticas, digamos, más allá de después qué le puede gustar más a uno a otro. Nosotros analizamos, por ejemplo, desde el momento en que se sanciona la ley hasta, creo que este informe es de 2022, ya tiene unos años. Veíamos cuando la ley estaba vigente, porque ahora hay todo un tema, porque se derogó la ley, bueno, pero digo, vamos a ver cuánto la cumplíamos y veíamos que dos cosas. Uno, que cuando sumábamos toda la guita que no estábamos poniendo porque no cumplíamos con ese 6%, era un año entero de inversión educativa. Es decir, en casi unos 15 años nos estábamos comiendo un año entero porque no estábamos poniendo esa plata. Otra, que el incumplimiento que teníamos era muy grande. Se llegó a cumplir la ley solamente durante 2 años, 2015 y 2010, si no me equivoco. Son los únicos 2 años en donde llegamos a cumplir con esa meta. Digo, ahí hay un problema que tiene que ver, que creo que es en líneas generales con lo que pasa en Argentina, de cumplimiento de la ley. O sea, bueno, teníamos una ley, perfecto, no la estábamos cumpliendo. No la hizo nadie. Claro. Es cierto No que pasó una vez. no, pasó muchas veces, digo. Y después igual es interesante, está bueno, si quieren busquen en Argentinos por la Educación, buscan en la web el informe, buscan presupuesto, van a ver la curva. Y también es cierto que digo, hay momentos de mayor y menor inversión educativa, hay momentos de estancamiento, pero me parece que un punto fundamental es, si tenemos una ley, cumplámosla, digamos. Claro. Para mí, el tema financiamiento es condición necesaria, no suficiente. Vamos a ponerlo así en términos simples. ¿Necesitas una inversión importante en educación para transformar lo que teníamos, lo que tenemos? Sí, me parece que nadie te va a decir lo contrario. Incluso también, digo, bueno, vos sos docente, lo que cobra un docente, cuando empezamos a ver todo ese tipo de cuestiones, vemos que hay problemas vinculados al financiamiento. Lo otro que yo traigo muchas veces es, bueno, no es solamente eso, porque no es que poniendo más plata dentro del sistema nos garantizamos que vamos a tener una mejor calidad. De hecho, hubo algunos años donde eso estuvo más o menos cubierto y sin embargo veíamos los resultados que teníamos en términos de aprendizaje y no eran muy buenos los resultados. Entonces, para lo que invertimos, yo creo que tenemos que tener mejores resultados, pero sí es importante seguir invirtiendo, digamos, eso, porque, digamos, a la educación no le está sobrando nada, por decirlo de alguna manera, sí. Incluso menos en este contexto. Nosotros todos los años después, este informe que les decía es un informe que analizamos como medio para atrás, como la película más larga, pero siempre hacemos un informe todos los años cuando sale el presupuesto nacional, que sale por ley, digamos. A veces eso aprueba, no se aprueba, no importa, pero intentamos hacer un análisis de cuánto están invirtiendo en educación y vemos también una caída grande. Por ejemplo, de 2023 al último, que fue el de 2025, cayó casi el doble, digamos, lo que se estaba invirtiendo en educación. Entonces ahí me parece que hay un factor importante. Y después, ¿en qué se invierte? También, porque en esto que hablábamos antes de, y yo lo digo viniendo de la Universidad de Buenos Aires, una universidad pública y bancando la universidad pública, también hay un tema ahí que muchas veces esa masa de plata va mucho más hacia el sector universitario o hacia el sector superior y no tanto hacia el sistema obligatorio. Entonces, bueno, creo que esas son discusiones tal vez que son un poquito más internas, pero que es importante dar, porque si queremos mejorar un poco, y qué es lo que nos está pasando, cuando uno va a ver y hablamos con docentes universitarios, nos empieza a decir, che, mirá que el chico está viniendo sin aprender a leer. Bueno, sí, como tremendo, que la degradación viene abajo, y nosotros por eso insistimos mucho, por ejemplo, en alfabetización en primaria, digamos, porque es una cosa medio elemental, pero es, bueno, que el chico salga a la primaria aprendiendo a leer, porque si no, vas a condicionar el resto de su trayectoria. Claro, aparte mirá lo que te estoy pidiendo, que un chico de 12 años sepa leer. Mira, te voy a levantar un poco lo que dicen en el chat. La verdad no lo leí, así que lo voy a leer acá en voz alta, pero hay varios mensajes. El cole es contención, si aprenden bienvenido sea, pero la realidad es que la diaria que viven es muy brava. Esas 4 horas los pibes se permiten ser pibes y dejan de sostener. No se debe dejar de lado el que aprendan, porque es eso lo que los va a sacar adelante. Solo contener no soluciona los problemas de fondo. Acá debaten el chat. Acá le responden, obvio que no, pero tristemente llegan tan cansados de aguantar en la casa que hacen lo que pueden. Claro que no es lo ideal, que la educación es el camino. Docentes capacitados como corresponde, ante la realidad podrían llevar adelante un proceso de enseñanza-aprendizaje acorde. Bueno, acá tengo uno que dice, callate la boca, pelo duro, vos me vas a venir a aprender a leer, pajero. Yo leí este comentario aquí y también lleva un poco a lo que estábamos hablando del financiamiento y de invertir y el sueldo de los docentes y demás, y yo acá tengo algunos datos que hablaban de si querés. Los traemos, dale, sí, charlamos. ¿Vamos a los docentes? No, por ejemplo, de que no sé cuántos docentes, yo no lo recuerdo, pero muchos trabajan en más de una escuela, o sea, tenés que trabajar doble turno, más turnos y demás, porque no te alcanza el sueldo. Y otro también, que somos uno de los países que más cupo de mujeres tiene en la docencia, ¿puede ser? Sí, es una carrera que está muy feminizada en líneas generales, a nivel general, en Argentina mucho, también igual. Y el primer dato que traías, bueno, Argentina por la Educación saca informes cada 15 días, hay más de 200 informes publicados, charlábamos un poco de eso antes. Y me parece que está bueno porque lo que intentamos es generar
acá tenemos un rato, intentamos charlar y digo, por parte de las discusiones que se generaban ahí en el chat, digo, bueno, intentamos traer lo más importante, lo pero más sabemos grande. que hay como un millón de temas. Sí. Y siempre que me pasa, viste, que vamos a medios a charlar, bueno, intentás hacerlo para tiempos radiales, tiempos televisivos, y es cierto que la complejidad del problema siempre es mayor. Un problema no es solamente con una variable, sino que tenés siempre múltiples problemas. Uno cuando transitó la carrera de ciencia política siempre puede decir es más complejo. Es más complejo, sin dudas. Pero digo, vinculado a la cuestión docente, nosotros hablamos de carrera docente, de salario docente, de formación docente, de la jerarquización en general de la carrera docente, de la jerarquización y también el nivel de prestigio que tienen los docentes, porque eso también es algo que está un poco bastardeado en el último tiempo y está asociado obviamente a lo que después cobran los docentes, pero digo, es como empieza a ser una rueda que se pisa a sí misma. Es un problema. Y uno de los problemas que identificábamos, un informe que sacamos creo que también el año pasado, ya no me acuerdo si pasaron 2 años, es, bueno, esto que el famoso, dicho mal y pronto, docente taxi, que vemos que el promedio en Argentina es más alto que el resto de la región, ¿no? Hablando, siempre comparándonos, por ejemplo, con Brasil. En Argentina vos ves cuánto un docente tiene que trasladarse de un colegio a otro para poder llegar a tener, digamos, un salario digno. Bueno, es bastante más que lo que hace en Brasil. Entonces, ahí empezamos también a desgranar parte de decir, bueno, ¿por qué el problema de que los chicos estén aprendiendo menos, para ponerlo simple? Bueno, hay algo sin lugar a dudas vinculado a cómo está formado ese docente, a cuánto se le está pagando a ese docente, a las condiciones de ese docente. Si ese docente tiene que correr de un lado a otro, y es muy difícil que pueda agarrar y estar en una escuela tranquilo, sentado, haciendo un seguimiento de un pibe. Y además también, algo que quizás la gente no tiene en cuenta, acá que estaban debatiendo en el chat, que también esta necesidad quizás de ir corriendo de un lugar al otro, también estaría bueno que en algún momento se cambie esto de poder juntar horas en un mismo lugar, porque también te da cierto sentido de pertenencia. Yo tengo una hora en una escuela, otra en otra y otra en otra, no termino de ponerme la camiseta, no porque no quiera, sino porque efectivamente no puedo. Entonces yo trabajo las 3 horas en la misma escuela, no sé, conoces más a los chicos, tenés más vínculo, tenés otras posibilidades. Eso estaría bueno que en algún momento se modifique, porque da lugar a que uno puede ser mucho más como docente, ¿no? Está buenísimo eso que decís. De hecho, creo que se planteó un problema con eso, por ejemplo, con la famosa hora más, con el programa de jornada extendida, que a priori, a veces pasa mucho esto con educación. Hay cosas que uno desde la intención puede decir, che, esto tiene sentido. Está bueno que los chicos, que fue una medida que se implementó después de la pandemia como para reforzar el aprendizaje que los chicos perdieron. Bueno, el tema es cómo lo implementás, porque pasa mucho, y nos viene comentario de las jurisdicciones, que a veces es, che, bueno, pongo hora más, pero el docente ponerle una hora más para que vaya a una escuela, le termino desordenando completamente el día, porque tiene que tal vez ir corriendo de una escuela a la otra y esa hora hace que no se pueda quedar, entonces hace que tengamos más ausentismo docente, más ausentismo estudiantil. Digo, como ahí empiezan un poco a ponerse los problemas de fondo. Es más complejo. Siempre es más complejo. Siempre es más complejo. No, y creo que me parece interesante un poco para traer algo a discusión, lo tiro a la mesa. Creo que hay 2 temas que son muy interesantes. Igual si me estoy metiendo yo, estoy armando la agenda. Pero digo, hay un tema, por ejemplo, que me parece fundamental, que nosotros vemos con el tema del ausentismo estudiantil, que es, hay como 2 caras de la misma moneda, ¿no? Estábamos diciendo eso, los chicos en promedio faltan un mes al año durante todo el ciclo del año, y cuando vemos todo el ciclo obligatorio es un año completo, digamos, durante toda la primaria. Bueno, ahí pasan 2 cosas. Una es, cuando se le pregunta a los chicos por qué faltas, la respuesta que más sale, digamos, dentro del cuestionario complementario de las pruebas a aprender, traduzco, las pruebas estas que hablábamos antes, después tiene una parte que se les hacen preguntas a los chicos como para no solo tener el dato duro, sino tener algo más cual y decir, che, ¿qué está pasando? Se les pregunta a los chicos, bueno, ¿cuánto faltabas y demás? Y se les pregunta, bueno, ¿y por qué faltas? Y nos sorprendía que el segundo punto que salía era porque no tenía ganas de ir a la escuela. Entonces ahí creo que hay una parte que tiene que ver con cómo hacemos para que la escuela sea un ámbito que tiene que ver con desde la convivencia escolar, que tiene que ver con que aprendan, porque digo, acá vamos a poner algo sobre la mesa, digo, un chico que no aprende, y digo, lo traigo acá para que lo charlemos. Nos pasa a todos que cuando estás intentando aprender algo y no aprendés o te frustrás, no te genera entusiasmo. El entusiasmo viene muchas veces, y eso está estudiado, relacionado a aprender. Vos te enseñan algo, lo aprendés, digo, no sé, voy a poner cualquier ejemplo, aprendés guitarra y te entendés y sacás las notas y qué sé yo, che, te copás y te dan ganas. Obvio. Bueno, cuando eso no pasa, se te reduce las ganas. Entonces ahí una parte del problema que me parece que es importante también tener en cuenta de cómo hacemos para que, con los desafíos que tenemos también del siglo XXI, celular, inteligencia artificial, que ahora charlamos, los chicos estén motivados. Y por otra parte, que acá es la parte, si se quiere, que me pongo un poco más lo digo mal, digo en viejo choto, que es, bueno, es difícil que, no sé, siendo padre, el chico te diga, no tenía ganas de ir a la escuela, y vos digas, bueno, listo, no vayas. Eso es un problema también, digo, como que hay algo también del régimen, de la autoridad, que también tiene que ver con algo del signo de época, no solo pasa con los docentes, pasa con la autoridad familiar,
de cómo hacemos para que eso tenga valor. Incluso pasa en Cava, que lo vemos en los datos, que, bueno, no fue porque está lloviendo. Estamos hablando de Ciudad de Buenos Aires, que tiene a 3 cuadras capaz la escuela y que estamos hablando de una escuela... el diploma de asistencia perfecta en Ay, la te amo, escuela. Camila, Tenía obvio. valor, Me sí, hacía sí, ir, bien tipo, sarmentino. yo truene. Sí. Y también pasa esto de, yo lo veo mucho como de la no autoridad de los padres y la no autoridad en el aula. Ahora ya yo soy docente de hace no sé cuántos años en escuela, ponele que 8, y era más chica, estaba más cerca de cuando yo había terminado mi secundaria, entonces digo, ¿cuántas cosas que se permiten hoy en día que a mí, no sé, me hubiesen expulsado, me hubiesen amonestado, A mí hubiesen me llamado... reventaba trompada. No, o ponele, Era la peor y no le ay, no sé si mi mamá estará escuchando, pero yo siempre cuento porque capaz que yo llegaba con un 9 y la respuesta de mi mamá era ¿por qué no un 10? Tipo, Bueno, lo único que tenés que exigente. hacer. Bueno, pero era, tu escuchame, vieja era boluda. la de Howard, boluda. A mí me hacían una fiesta si llegaba un día. No, pero bueno, obviamente que eso tiene que ver con la educación, la familia, la intimidad y demás, pero quiero decir, todos estos valores se recontra perdieron. Total. No, y ahí te sumo que digo, me parece, y esto es otra cosa que es medio latillo, pero lo digo siempre, digo, como el problema que tenemos en la educación es tan grande que no puede ser que solo una de las partes se tenga que hacer cargo. Esto no es una cuestión ni de caerle a los estudiantes, ni de caerle al docente, ni de caerle a la familia. Hay algo como de toda la comunidad educativa que tiene que poner su granito de arena, y digo, esto lo podemos tratar para trabajar hasta la cuestión vinculada al celular, que si quieren charlamos ahora también un rato en eso, porque digo, vos no resolvés solo una parte del problema si le sacás el celular en el aula al chico. Digo, pues está la familia atrás, cuándo tienes el celular, cuándo no, las cuestiones que hablaban un poco en el chat de la sociabilización, del espacio de contención, la escuela también cumple esa función. Entonces, hay algo de que tenemos que un poco trabajar medio todos de forma conjunta, desde el chico que está en la escuela, hasta el último docente, hasta el ministro de Educación, hasta la familia, para generar, digamos, las mejores condiciones para que el chico esté dentro de una escuela, esté aprendiendo, Es que pueda tremendo. desarrollarse. Claro, ¿no? sí, aparte vos puteás porque el pibe está con el celular y todo, y vos decís, che, hoy en día vos vas a comer en un restaurante o algo y están criando nenes con el celular acá para que coma callado la boca, y vos decís, che, claro, este pibe de los 3 años hasta los 12 estuvo todo el tiempo con el celular como un chupete para que no joda a la familia. También hacerme la culpa a las familias y demás, de que claramente son un montón de actores, y decir, che, si igual el pibe lo mandá al colegio porque es para sacártelo de encima. También hay una cuestión de eso, también de que, che, bueno, como yo voy al laburo, bueno, lo dejo ahí, que se quede ahí el pibe, no tiene un acompañamiento de si aprendió o no aprendió, lo felicita o lo reta por si le va mal o le va bien. Entonces, por más de que la educación tenga más inversión, por más de que los docentes estén más formados, por más de que los directivos sean más copados, si no actúan todo el conjunto es dificilísimo. Total. Y después obvio que se entiende que las condiciones familiares son distintas. Y hay problemas, porque a veces pasa que el problema es que, bueno, los viejos tienen que salir a laburar y es difícil tener una contención, pero yo voy a traer el dato. Simplemente está comprobado que esa contención familiar aumenta muchísimo los aprendizajes. Y lo traigo para citar el tema de alfabetización, y nosotros cuando lanzamos la campaña medio que también alentamos a las familias a eso. Si vos le lees al chico antes de dormir, aunque sea un ratito, tiene un diferencial muy distinto a aquel que no. Cuando se hacen las pruebas, ahora hace poquito salió las pruebas a aprender de sexto, y estaba bueno un dato, a mí me parecía interesante, que era, se le preguntaba también a los chicos el tema del acompañamiento de la familia, y los chicos que tenían una percepción de que la familia los acompañaba más, tenían mejores resultados. Entonces digo, hay una asociación a eso, hay que intentar que eso suceda. Después también es cierto que hay condiciones a veces que tienen que ver con el contexto social, económico, que pueden dificultar esa tarea, pero me parece que está bueno poner el rol de la importancia y el valor que tiene de que una familia acompañe a un pibe, ¿no? Eso es fundamental. Si quieren nos metemos en temas celulares, les traigo 2 o 3 datos. Sí, porque yo hoy cuando estábamos hablando de esto de que no se puede repetir y que de las notas y demás, pensaba, pero no sabía si era un tema que ustedes tocaban, Sí. esto de que hoy en día el que aprueba seguramente el examen se lo hizo ChatGPT, y ese alumno que se recibió de la secundaria después va a ir a una universidad y ahí es donde se desvirtúa todo. Como que qué bueno Igual que ahí ustedes tampoco, puedan... sin ir más lejos, hace un poco se armó un recontra requilombo de médicos, viste, que de repente estaban estudiando los un examen y residentes. que de 100, 75 estaban con Claro, un bueno, celu. por eso digo, esto hace un par de años no sucedía porque no existía, entonces, ¿qué número? Como qué si faltaban datos? problemas, ¿no? Sí, boludo. No, Es si tremendo. quieren nos metemos un poco ahí, ¿les parece bien? En relación Dale. al chat, el otro día hablaba con una compañera del laburo y me decía como que para ella de a poco se iba a empezar a evaluar más los procesos que el resultado en sí de lo que... O sea, ya no importa que lo que escribiste esté bien, sino cómo llegaste a eso que escribiste. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el que lo pensó y llegó de una manera artesanal a ese resultado al que agarró el chat y lo arrojó nada más. No, es No que sé en cómo, realidad- pero bueno, como que ella decía, para mí va a haber una tendencia a empezar a evaluar más los procesos que los resultados. Sí.
Pasa Está que, bueno. no sé, Quería estaría escuchar buenísimo eso. que algo cambie y se pueda empezar a enseñar y hablar de procesos, porque, por ejemplo, lo que yo veo es que los chicos le sacan una foto de la prueba y se la mandan al chat GPT. Ni siquiera es que ellos le piden con sus propias palabras, che, me escribís un texto que hable de mis vacaciones del año pasado en inglés. Pero hay No, que bueno, incluirlo pero o no al uso. Ese es también- el tema. Porque si es algo que se te va. Primero vamos con los datos. Numbers. Me gusta. Nada, si quieren les traigo los datos que nosotros tenemos A ver. principalmente con temas celulares y si quieren con tema de inteligencia artificial también. Porque primer punto a traer es, esto es algo que está pasando ahora y también es difícil muchas veces entender el proceso mientras está sucediendo y ahí como que nosotros intentamos ser muy cautos porque errarle puede ser muy costoso. Traigo un ejemplo, yo hace un par de años atrás estaba súper de moda el tema programación de la secundaria, Sí. enseñamos a los chicos a codear, qué sé yo. Hoy Cloud Code debe haber dejado sin trabajo al 90% de los programadores en Argentina. Entonces me parece que es medio bastante importante cuando tratamos estos temas no comerse la curva, por decirlo de alguna manera, porque si no vamos a ir hacia un lugar que tal vez en unos años nos arrepintamos. Ahí yo creo que de nuevo cobra más valor el tema de los aprendizajes fundamentales, porque que un chico sepa matemática tal vez es mucho más valioso para que el día de mañana pueda desarrollar, o lo mismo pasa con inteligencia artificial y filosofía, está asociado ahora de repente pegó la vuelta y en vez de programadores necesitamos filósofos porque entienden y tienen un vínculo con el lenguaje muy distinto. Bueno, Necesitamos digo, electricistas, pibe. bueno, también. Yo el tema de la conozco ca- gente que está haciendo cursos de electricista y todo eso porque no quieren que la inteligencia artificial termine con sus trabajos. O sea, También. Pero bueno, digo, traigo solamente esas notas de color porque dan la pauta de que a veces, si entendemos mal alguna de las cuestiones estas, le podemos errar y errarle, ¿viste? Es como Interstellar, que son, 40 años de haberle errado. Sí. Pero digo, para traer algunos datos. Celulares. En Argentina nosotros hicimos un informe el año pasado donde nos comparamos con el resto de países de la OCDE, que son los que están en las pruebas PISA. En términos de uso del celular, para traer algunos datos más de uso y después vemos algunas cuestiones. Los argentinos o los chicos en Argentina dentro de la escuela usan el celular más o menos igual que la media del resto de los países. Lo cual puede ser bueno o malo, digamos, pero está dentro de la media. Lo que nos despertaba la alerta a nosotros es que cuando ves en términos de distracción, y esto es de nuevo autorreportado, se le pregunta a los chicos, che, en el aula, ¿para qué usas el celular? ¿Te distraes con el celular? Salíamos primeros en términos de distracción con el celular dentro del aula. Entonces, digo, esto me parece un buen primer punto porque nos da cuenta de que si tenemos las herramientas tecnológicas dentro del aula, que puede ser tal vez no un celular, puede ser una computadora, lo que sea, pero digo, el celular está actuando como un distractor. No puede ser un distractor. Si tiene que ser, en todo caso, tiene que ser una herramienta para que los chicos y las chicas aprendan más y mejor. Entonces ese me parece que es un primer punto. Otro punto es que los chicos ya tienen celular, que eso también es un tema, porque digo, uno tiene que trabajar a veces sobre lo que ya está sucediendo para ver cómo en cualquier caso se intenta cambiar. Entonces, cuando vemos a los chicos que están en la primaria, vemos que casi un 80% entre los que tienen celular propio y tienen celular de la madre o el padre, casi un 80% tiene celular. Entonces, ahí hay que trabajar para ver cómo hacemos para regular eso en un contexto donde los chicos ya lo tienen el celular, porque acá entra de nuevo lo que hablábamos antes, digo, vos capaz desde, o las medidas prohibicionistas, vos decís, bueno, se prohíbe el celular dentro de la escuela. Bueno, pero si el chico ya tiene celular, y de hecho pasó, por ejemplo, cito un caso, en Australia se prohibió el tema de los celulares dentro de las escuelas como una medida muy, muy taxativa, y lo que pasó un tiempo después, cuando fueron a hacer un análisis, una evaluación, si se quiere, más de impacto, de cómo impactó la medida, se vio que había aumentado casi el doble el uso del celular que tenían los chicos. Porque a mí no me gusta mucho esta asociación entre la adicción y el uso de las tecnologías y demás, pero lo que estaban viendo era que el chico salía de la escuela y usaba el celular 3 veces más porque no lo podía usar dentro del aula. Y generó un problema, entonces ahora están ahí recalculando y viendo qué hacen. Yo tengo dos cosas para decir con respecto a esto. Una es que yo como docente he escuchado alumnos que decían, por ejemplo, profe, me está llamando mi mamá. Y yo digo, la puta madre, tu mamá sabe que estás en la escuela. O sea, primero desde casa, siempre. Si tu hijo está en la escuela no lo puedes estar llamando, no le puedes estar mandando un mensaje. ¿Me mandó un audio? ¿Lo puedo escuchar? Pues no. También hay un tema que es, la inteligencia artificial ya la usan los chicos. Cuando Claro. vos ves el promedio, ves a todos los chicos La que te pagan. responden, ya está, la tenemos. Bueno, ¿cómo hacemos para que eso sea una herramienta? Hay otra cuestión también de soberanía del Estado en línea general, pero digo, este es un dato que me gusta mucho, que lo cita siempre Mario Pergolini, que es, por ejemplo, TikTok no te muestra el mismo contenido acá que el que te muestra en China. En China hay políticas que están regulando qué es lo que le está mostrando a los pibes y les está mostrando cosas que tienen que ver con cómo construir tu mesa, cómo, digamos, cuestiones que tal vez están asociadas a una idea de la política, de la soberanía del Más Estado, educativo. que está pensando en su propio desarrollo y están generando
intentar generar que lo que les esté dando a los chicos sea algo que les sirva como un insumo. Claro. Y después pasa que cuando eso no está regulado, digo, hay que hacerme la culpa, porque yo también estoy scrolleando TikTok y estás viendo cualquier cosa. Bueno, eso forma parte también de qué tipo de contenido es el que los chicos están incorporando. Con la inteligencia artificial yo creo que el desafío está en que ya hay un uso muy grande de esto. Cito otro paper que no es nuestro, pero es de China, que analizaban esto y estaban viendo que había un tema con el uso, porque ellos lo están implementando dentro del aula, que tenían un uso bastante grande y que no repercutía tanto en el tema de aprendizaje, sí que mejoraba las tareas. Esto que decías vos, pero para citar un dato, digo como, bueno, el chico estaba resolviendo tal vez mejor las cosas, pero cuando vos ibas a ver cuánto había incorporado el chico de ese aprendizaje, no era lo mismo que estaba poniendo dentro del resultado de la prueba. Entonces ahí yo creo que nos va a exigir probablemente muchísimo trabajo para ver cómo hacemos que los chicos efectivamente lo usen para aprender. Y acá yo siempre me pongo medio clásico, igual digo, viste, como problema del siglo XXI que sin duda hay que empezar a laburar. Pero digo, vamos de nuevo, si el chico no sabe leer en tercer grado... No puede usar el bueno, celular. ya todo lo que venga después como de discusiones, a veces cuando me preguntan mucho de robótica, de programación, si me preguntan sobre inteligencia artificial, yo digo, bueno, que el chico, primero intentemos que el pibe salga a la secundaria. Antes de aprender a correr, claro, ¿viste? tenés que aprender a caminar. Exacto, entonces eso es algo con lo que insistimos mucho en Argentinos por la Educación, porque si no tenemos eso va a ser complicado. Y ahora a nivel personal, porque ya estamos sobre la hora, igual de todas maneras, si queda algo por charlar, lo charlamos, pero nada, después de esta charla, de como de evaluar los distintos actores y los distintos puntos a mejorar y cómo estamos hoy, cómo esto es más una película que un solo capítulo o un solo momento, ¿ves la luz al final del túnel? Buena pregunta. Yo creo que sí, si no, no estaría acá. Claro. Estaría tirando la toalla. No, yo creo que siempre el mundo de la ciencia política se divide entre los institucionalistas. Me voy a poner medio profesor. Los institucionalistas y los que pensamos en que los actores pueden cambiar las cosas. Yo soy un poco más de ese team. A mí me da la sensación de que si le ponemos un poco de ganas, podemos, ¿viste? Cuando vos vas a ver cómo le está yendo eso a Brasil, por ejemplo, y para no traer algo que sea, digo, bueno, cómo le está yendo a los chicos en Singapur, que son los que le va mejor. Bueno, sí, probablemente Singapur tenga otros problemas que nosotros no tenemos y viceversa. Vos ves que hay cosas que hicieron que son medio elementales donde las cosas mejoraron. Yo cito como una nota de color con esto de alfabetización, a partir de que, y para ponerle el vaso medio lleno también y ser un poco motivador y no terminar tan abajo de sábado. Nosotros en Argentina lanzamos una campaña, con eso intentamos generar que desde Lizzy Tagliani hasta Celeste Cid, hasta Darín se sumen a la campaña, que era para poner el tema sobre la mesa. A partir de eso fuimos a buscar a los gobernadores, le tocamos la puerta, lo mismo a los candidatos a presidente, les hicimos firmar un compromiso donde digan, en 2023 fue esto, si yo asumo voy a tener un plan de alfabetización, le voy a poner recursos, voy a hacer pruebas para poder medirlo, y después que firmaron eso, cuando ganaron efectivamente, los fuimos a tocar la puerta y decirle, che, mirá, acá firmaste esto con nosotros, tenés que elaborarlo. Y a partir de eso, en 2024... se lanzó un plan nacional de alfabetización, se lanzaron en todas las provincias, y eso para mí es una buena noticia. Todas las provincias, todos los colores políticos, podés meter de provincia de Buenos Aires hasta Cava, hasta, no sé, la que se te ocurra, todas las 24, digamos, incluyendo la ciudad de Buenos Aires, tienen un plan de alfabetización ahora. Ahora hay que ver cómo avanzan, hay algunas que están mejor, otras peor, hay que ver los resultados, que el año que viene vamos a tener seguramente resultados, pero traigo esta nota porque me da una pauta de decir, che, bueno, nosotros decimos, che, hay un tema acá sobre la mesa, lo pusimos, lo fuimos a buscar, generamos compromiso y eso hizo que la política tome cartas en el asunto. ¿Qué quiere decir esto? Se pueden hacer las cosas, ¿viste? Como si se genera suficiente ruido, y muchas veces nosotros lo queremos también, que es también de arriba hacia abajo, hay que insistir mucho para que la política preste atención en estas cosas. Me gustaría que sea mucho más, sin lugar a dudas, nos pasa siempre, nosotros tenemos mucho vínculo con la política, de que bueno, uno intentaría que haya un mayor interés en lo que pasa con la educación, pero me parece que, bueno, que si uno puede aportar el granito de arena y hay cositas que uno ve y dice, che, yo cambié esta parte y hice que insistí tanto con este tema porque la verdad que fue una campaña de 3 años de insistir, ¿vieron? Se logró un resultado, entonces me parece que en ese sentido soy optimista de que podemos mejorar las cosas, pero bueno, que es un proceso que probablemente lleve mucho tiempo. Y después como ciudadanos, ¿hay algo en lo que podamos ayudar, no sé, así en la diaria? Digo, bueno, qué sé yo, por ahí siguiendo Argentinos por la Educación y viendo un poco los datos, de estar informados todo el tiempo de esto y saber en dónde estamos viviendo y cómo está todo, pero ¿hay alguna otra manera de colaborar con...? Sí, hay un montón. No te voy a mentir, hay un montón. No voy a llevar solo agua para el molino Argentinos por la Educación, pero si quieren entrar Argentinos por la Educación se puede donar también, así que paso el chivo ahí también. Pero me parece que, como aportando granito de arena a cada uno, decía un ejemplo recién hace un rato. Si vos sos papá, sos mamá, sos tío, tía, tenés un pibe en edad escolar,
si le lees todas las noches antes de dormir o si le motivás la lectura, realmente de a poquito con una acción muy simple le vas a cambiar la vida a ese pibe, ¿viste? Le podés generar muchas condiciones. Entonces digo, hay desde ese tipo de acciones menores hasta obviamente nosotros cuando convocamos una campaña invitamos a todo el mundo a que se suba porque me parece que darle énfasis a decir, che, esto es un problema, es algo que está bueno. Movilizarse cuando hay un tema me parece que es importante. Sucede con las universidades, por suerte, y yo lo súper valoro. A mí me encantaría que haya una marcha también por la alfabetización en Argentina. A veces cuesta más, pero digo, generar ruido, generar movimiento, exigirle más. También yo creo que parte de lo que no tenemos que acostumbrarnos, y esto lo he charlado con mucha gente también que está en lugares de gestión, que en el último tiempo me decían, che, me está pasando que la gente me exige cada vez menos también, que lo decía como un problema a alguien que me parece que labura bien en la política. Y me parece que ahí hay un trabajo de si vos mandás al pibe a la escuela y ves que el techo se llueve, hacé quilombo en algún sentido, ¿viste? Generá las condiciones para que eso sea un problema y que al político que esté de turno no le quede otra que ir y arreglar la escuela, digo. Entiendo que a veces todos después transitamos la diaria, tenemos nuestros quilombos, nuestros problemas, pero con un tema tan relevante, intentar involucrarse creo que tal vez sería la respuesta de decir, bueno, ¿cómo hacemos para ayudar? Involucrándonos desde lo que podamos, con lo que podamos, para intentar mejorarlo. Tremendo. Bueno, no sé si quedó algo más por preguntar, vos algo más que tengas por decir. Un tipazo, el Masi, la verdad. Aplausos. Sí, increíble. Un gran aplauso para Masi. Gracias, muchas gracias. Gracias por venir, por traer tanta data, sobre todo dato, que nada, a veces, bueno, uno habla por lo que ve, por lo que escucha, no sé, analiza situaciones, pero bueno, hay algo con lo que no se puede divagar y es con los datos, o sea, los datos son los datos y hoy trajiste eso, así que muchas gracias, ¿verdad? Muy valioso todo, muy valioso. No, gracias a ustedes por el tiempo, no abunda el tiempo para charlar de educación, así que se valora, a pesar que nos pusimos acá un poco más solemnes en el tono de la mesa, pero me parece que está bueno. Y nada, el único chivo que paso es eso, sigan Argentinos por la Educación, en redes sociales está como Arg por Edu, para buscar, la verdad que es mi laburo y me gusta mucho el laburo que hago, hacemos un trabajo que está piola, intentar que la educación esté en agenda, me parece que no es poca cosa y van a encontrar un montón de datos, un montón de información a quien le interese la educación, así que más que bienvenido y bueno, de nuevo, gracias a ustedes por el tiempito. Gracias, aplausos.